Y es por eso que queremos empezar con ustedes con otro tema contingente. Estamos en el Congreso muy pendientes de lo que va a pasar en la Comisión de Constitución, donde hoy día se va a ver y votar este segundo retiro del 10%. Bueno, le preguntamos a todos, ha sido un tema polémico en este último tiempo. Senador Chaguán, ¿qué pasa? Y parece ser que triunfaría, podríamos decir, este segundo retiro del 10%. Con un ministro del Interior renunciado, con un proyecto de reforma constitucional que el gobierno no comparte, ¿en qué situación queda en este momento el gobierno del presidente Sebastián Piñera? Bueno, han sido semanas complejas y esta en particular para el gobierno del presidente Piñera, y por eso nosotros hemos pedido generosidad y unidad más que nunca de los parlamentarios de Chile Vamos. Me refiero a aquellos que hoy día están en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y yo quiero también hacer un llamado primero al gobierno, a entender que más allá del proceso constituyente que se abrió y que ofrece una oportunidad de poner sobre la mesa un proyecto constitucional de nuestra coalición, que esta además debe tener una nueva arquitectura que debe ampliarse hacia el centro político y ser capaz justamente de poder plantearle una visión al país. También pedirle al gobierno que no se sustraiga de los debates urgentes y necesarios como es la agenda social. Y ahí el tema de la reforma previsional que tenemos que sacar adelante y la reforma a la salud son vitales, pero también que se involucre mayormente en esta discusión de este proyecto del segundo retiro del 10%. Y acá lo que hace falta es una mayor interacción del gobierno, un mayor involucramiento del gobierno en esta discusión. Y yo espero que en definitiva no sea la inacción del gobierno Francisco, la que permita que este proyecto siga adelante. ¿Sí? Francisco, ¿por qué le hace un llamado por la tele al gobierno? No lo están escuchando, si es su coalición, son sus amigos. No. Yo hablo con el gobierno, pero a veces también... ¿Y cuando le ha hecho el llamado, que no lo están pescando mucho o se necesita más presión? Usted es... Se requiere más presión, una presión ciudadana, porque este segundo aire que logró el gobierno con bajar la presión política con el proceso constituyente no le permite al gobierno relajarse en tres temas que son esenciales. Sacar adelante la reforma, la agenda social, y eso implica dos que a nuestro juicio son esenciales. Uno, la reforma previsional y la reforma a la salud. Segundo, que se involucre mayormente en la agenda del Parlamento. Yo veo a un gobierno en algunas materias ausente, como en esta. Pero déjeme preguntarle derechamente. El restablecimiento del orden público. Mire, déjeme porque lo que preguntarle... ocurrió con el Francisco. crimen alevoso de Eugenio Naín, el crimen alevoso de Eugenio Naín, frente a la necesidad de restablecer el orden público y la paz social, y donde se requiere una acción potente del Estado y del gobierno, también está al debe. Pero déjeme preguntarle derechamente, porque usted es un candidato innato a la presidencia, siempre se habla de usted y seguramente va a estar en la primaria en su partido, digamos, porque tiene internamente muchos adeptos también dentro de Renovación Nacional. Entonces, bueno, yo les decía en broma, si no lo escuchan, nos sentimos muy halagados que le haga el llamado al gobierno por Contigo en la Mañana, además de Chilevisión, nos sentimos muy halagados. Pero Julio César, ¿cómo no lo voy a hacer si además le está yendo tan bien al Por eso programa? nos sentimos muy halagados, Pero cuando usted dice que se involucre el gobierno, por ejemplo, en el tema del 10%, el gobierno llama, está involucrado, llama a rechazarlo. No, a ver, lo que te quiero señalar es lo siguiente. Un gobierno tiene que estar atento a la temperatura que hay en el Parlamento. Y eso implica, por ejemplo, presentar indicaciones. Porque acá se pudieran establecer múltiples fórmulas para los efectos de establecer condiciones en el caso de que el retiro tenga los votos. Y eso implica, por ejemplo, establecer una fórmula de devolución progresiva, o establecer una fórmula de compensación, o establecer eventualmente voluntariamente retrasar la edad de jubilar a aquellas personas que quieran retirarlo, establecer alguna fórmula. Pero finalmente tenemos un gobierno que, en vez de presentar estas indicaciones, en vez de presentar justamente estas fórmulas, lo que hace es finalmente dejar que las mayorías operen sin generar
diálogo en el Parlamento. Y ese yo diría que es el tema de fondo. Acá se requiere un gobierno mucho más activo en el diálogo con la bancada para los efectos de primero, buscar fórmulas alternativas. Pero yo diría que la mayor acción del gobierno debe ser descongelar la reforma previsional que tiene en el Senado. Y nosotros le hemos hecho múltiples propuestas. Terminar con la tabla de mortalidad a los 110 años, establecer un seguro de longevidad, establecer la posibilidad cierta de generar más competencia en el mundo de las administradoras de fondos de pensiones, terminar con estas tablas de comisiones que en definitiva no son contingentes al aumento de los fondos de los trabajadores. Veo a un gobierno ausente en esa discusión y ese es el tema de fondo. Diputada, bueno, el senador Chaguán, interpretamos, le pide al gobierno que se meta en el partido, digamos, y que aunque se pierda, por lo menos haga un par de goles, ¿no es cierto? Que juegue un poco. ¿Qué le parece a usted, Natalia, esto? No sé si lo interpreté bien. Bueno, sí, primero que todo saludar a todo el panel, a ti, Julio César y a Montserrat. Yo creo que Francisco tal vez tiene que revisar si no lo tienen bloqueado, porque son propuestas que se han planteado también por parte de la oposición. Nosotros proponíamos este fondo compensatorio a propósito del primer retiro del 10%. Entonces tal vez, no sé, le bloquearon el WhatsApp, algo que no le contestan, o tal vez no le contestan porque es la propuesta de la oposición y el gobierno muchas veces lo ha dicho, que no le interesa darle los puntos a la oposición. Ahora, el retiro del 10%, al menos acá en la Cámara, tiene un apoyo importante. Ajá, y veamos qué piensa Heraldo Muñoz. Me quedé pegada. Sí, parece. ¿Quieres? Ahí continúa, Natalia. No, sí, bueno, me había quedado un poquito pegada. Sí. Pero el proyecto del 10% va... No hay caso. Salir vamos acá en la Cámara, cuenta con la de suficiencia para poder hacerlo. Ahí estamos. Vamos a... aquí es culpa de nosotros que tenemos aquí seguramente algún problema técnico, una rotería, lo que está pasando acá en el canal, pero vamos a... Pero puede ser también la... ¿Cómo? Yo no veo el panel, yo estoy afuera. Vamos con Germán Codina. Germán, bueno, este 10% al parecer es infrenable, ¿no? Ayer el diputado Durán de Renovación Nacional, un poco adhiriendo a las palabras de Francisco Chaguán, decía que por qué en vez de el gobierno pedirle a los parlamentarios, ¿no es cierto?, que se alinearan, no se alineaba el gobierno de una vez por todas con sus parlamentarios que estaban en la calle, que estaban con la gente, Germán. Buenas tardes. Primero, Julio César, quiero saludarlos. Me soplaron de que estabas cumpliendo 60 años. Sí. Yo no, pero vos sí, estoy súper bien tenido, ¿no? Es verdad, y lo quiere ocultar. Sí. Claro. Oye, un saludo al canal sí. En sus 60 años, ¿ya? Gracias, muchas gracias. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Lo vamos a invitar a jugar fútbol. Un futbolito que hacemos los que tenemos una cierta edad, pero nos mantenemos en forma. Así que sí, felicitaciones. Sí, les quiero decir que Heraldo Muñoz es un tremendo delantero. Sí, me tocó jugar con él en La Haya. Era futbolista. Así que es uno de los que juega y un buen 9. Le damos la palabra a Germán Codina, que muy respetuosamente... Oye, que son patúos, que son patúos, saluda al canal y se meten todos. Sí. Pero está bien. Pero tiene la palabra Germán, por favor. Esta es la espontaneidad de estar en directo. Primero decirte, Julio César, que el tema del 10% en Puente Alto, y yo como alcalde de la comuna obviamente estoy preocupado por mis vecinos particularmente, es algo muy importante. El IFE está terminando y a nosotros nos preocupa lo que viene más adelante porque la reactivación del comercio va a ser lenta. Y hay mucha gente en Puente Alto que depende del comercio, que muchas veces es informal, y también el comercio establecido la ha sufrido, incluso muchos han quebrado. Recién vamos a pasar a preparación el día de mañana, lo cual es una muy buena noticia, pero lo que creo que es importante con el 10% es que hay cosas que no pueden suceder. Por ejemplo, yo estoy en contra de que en el proyecto que se apruebe en la Cámara vaya la idea de que se tenga que pagar un impuesto por sacar ese 10%. Las personas que están pidiendo el 10% es porque tienen grandes necesidades. Y, en definitiva, si hay una transferencia directa
es simplemente dejar que ellos puedan sacar su dinero y utilizarlo. ¿Por qué el Estado va a tomar el impuesto para después generar nuevas políticas para esas personas que son las que más necesitan, cuando sabemos que la burocracia termina comiéndose gran parte de los recursos que recauda el fisco? Me preocuparía así, por ejemplo, de terminar con situaciones como la del Servicio de Impuestos Internos, que generan tremendas inequidades, y las vimos hace 2 semanas atrás. Entonces, creo que no hay que equivocarse. Facilitar la sacada del 10%, claro, hay gente que gana más de, no sé, gente que gana, por ejemplo, los que somos autoridades, personas que no han perdido su empleo, que tienen un buen ingreso familiar. Obviamente ahí miraría con cierto recelo que tal vez esto se focalice en la gente que de verdad sigue desempleada, y en familias que a veces se les hace muy difícil poder recuperar sus negocios, su comercio, o volver al negocio informal, porque tienen que tener un capital semilla para reemprender sus actividades. Entonces, esto hay que verlo desde un prisma muy global. Creo que tiene que aprobarse y obviamente evitar abusos. Así, vamos a preguntarle también a Heraldo Muñoz. Estamos a tiempo, Heraldo, de quizás el gobierno proponga otra alternativa, porque es unánime que todos piensan que este no es el mejor instrumento, pero que finalmente ha sido el instrumento que está más a la mano. Finalmente, y así ocurrió con el primer retiro del 10%. Se lo vamos a preguntar a Heraldo Muñoz de inmediato, apenas volvamos. Heraldo Muñoz quedó con la palabra en la punta de la lengua. Así que, Heraldo Muñoz, estamos hablando del segundo retiro del 10%. Adelante. Así es, ni siquiera había alcanzado a tomarla, pero encantado de estar con usted, estar con este panel, contigo, con Julio César. Mira, yo creo que en este momento la gente lo que quiere son respuestas, son soluciones a la enorme crisis que vive particularmente la clase media y las pymes. Y lamentablemente el gobierno está sin rumbo, está sin dirección, sin respuestas. Y lo vemos en la situación que ocurrió con la renuncia de nada menos que el ministro del Interior, el ministro Pérez, con la renuncia del subsecretario de Redes Sociales, que parece que va a una candidatura, con la disputa que hay al interior de Chile Vamos, donde Opole se declara de relaciones congeladas con el gobierno. Entonces, como no hay respuestas, la única solución frente a esta crisis, que lo siente muy particularmente la clase media y las pymes, es el segundo retiro. Y nosotros lo vamos a apoyar, no porque sea la opción preferente, porque eso daña los ahorros previsionales de la gente, pero no habiendo soluciones, no habiendo transferencia, un IFE adicional, apoyos más rigurosos como están habiendo en otros países, porque la crisis de la pandemia se ha extendido, nosotros vamos a apoyar este segundo retiro del 10%, y coincido con Germán, sin las condiciones, sin impuestos, para que particularmente las pymes reciban esos fondos y puedan sobrevivir de aquí a fin de año y un poco pasado de ese tiempo. Hoy día les quiero recordar, hoy día 4 de noviembre se cumplen 40 años desde la dictación del decreto ley 3500 que privatizó los fondos de pensiones. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? Yo les quiero mostrar algo. Ojalá que la cámara lo alcance a ver. Este es un titular. ¿Ok? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, lo vemos muy bien. Famoso ese titular. Chilenos se pensionarán. Bueno, este titular dice que los chilenos y las chilenas se pensionarán con el 100% de su sueldo el 2020. Estamos en el 2020. ¿Con cuánto se están pensionando las chilenas y chilenos? La mediana es, los hombres un 33%, no el 100%, y las mujeres un 12%. Esa es la realidad. Entonces, lo que aquí se requiere es una reforma profunda del sistema de pensiones para ir a un sistema de seguridad social, no a esto que nos prometieron y que nunca se cumplió. Y dadas las condiciones que el gobierno no está en condiciones de entrar a una negociación seria, desde la oposición en el Senado le hemos hecho una propuesta, incluso de separar la función de administrar los fondos versus invertir los fondos, para dejar atrás las AFP, para crear un fondo único con el 6% adicional que sería a cargo del empleador, que lo maneje una entidad pública autónoma de alto nivel, sin ninguna injerencia política, y que se haga esa inversión de esos fondos para solidaridad intra e intergeneracional. Yo creo que el gobierno no está en condiciones, lamentablemente hasta ahora, de tomar en serio esto. Es que hay un tema en ese entonces,
esto se hace absolutamente necesario. Es que yo creo que hay un tema interesante que hay que profundizar, porque lo dice Francisco Chaguán también, que finalmente pasa el tiempo y el propio gobierno es el que no tiene la voluntad de reponer urgencia respecto a la reforma de la pensión, de las pensiones. Pero es que acá hay un tema que no solamente ponerle urgencia, no. El proyecto del gobierno básicamente es seguir con el mismo sistema, pero elevar la cotización. Ese es como... al tiro Francisco. Y hoy día lo que está planteando algunos sectores es que de verdad se cambie el modelo de nuestro sistema de pensiones basados en la AFP. Y es por eso que la discusión va a ser... Pero es por eso que la discusión es tan profunda y va a ser también tan conflictiva y va a haber tanta diversidad de ideas. Por eso muchas veces los parlamentarios de gobierno se quejan diciendo por qué la oposición no nos apoya en esta ley, y es porque la ley de reforma de pensiones para la oposición no es suficiente, porque no habla del modelo de pensiones en Chile, sino solamente un aumento de la cotización mensual. Vamos hablando cortito, Francisco, para ir intercambiando respecto al tema de reforma de pensiones también. Bueno, contarte que hemos estado incorporando en un equipo que tiene senadores de oposición y también oficialistas una serie de propuestas al gobierno que son nuevas, que son distintas a las contempladas en el actual proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional. ¿Cuáles son esas? Terminar con las tablas de mortalidad, que hoy día hacen un cálculo a las pensiones hasta los 110 años, y básicamente cortarlo a los 85 años, estableciendo un seguro de longevidad que nos permitiría efectivamente subir inmediatamente para el pilar contributivo en un 20 o un 30% las pensiones. Primer tema. Segundo, nosotros hemos dicho que se requiere mucha mayor competencia en el mundo de la administración de fondos de pensiones, y básicamente se ha planteado desde temas que hizo relación y que parte de la discusión de delimitar las utilidades de las administradoras de fondos de pensiones, hasta temas que dicen relación con la posibilidad de establecer una entidad estatal que compita también en la administración de fondos de pensiones. También hemos señalado que el foco debe estar puesto en la salud digna, más que finalmente en cómo se distribuye el 6% adicional del empleador, del corte patronal. Pero es que lo gracioso es lo que le dice Julio César, que usted está diciendo algo que ustedes le están planteando al gobierno. Es decir, también aquí hay una división entre el gobierno y sus parlamentarios, una más. Entonces, finalmente... es que para repartir la palabra, le preguntamos a Germán... Simplemente para decirte lo siguiente, nosotros tenemos roles distintos. Nosotros no somos el gobierno, nosotros somos parlamentarios oficialistas, pero tenemos nuestras diferencias en los enfoques, y por eso nosotros le hemos planteado al gobierno esta serie de propuestas, y espero que el gobierno escuche a tiempo a sus propios parlamentarios y a sus propios liderazgos del sector, para en definitiva tener sentido realidad en poder sacar adelante esta reforma, que es una de las pocas reformas que puede instalar este gobierno. Son dos reformas, la reforma previsional y la reforma a la salud, y le pedimos al gobierno acelerador a fondo para que este sea el legado del gobierno. Ya, es que ahí yo le pregunto hoy tengo eco mi voz. Germán, pero es que lo que estamos planteando acá es súper complicado, porque finalmente lo vemos a usted, vemos a Francisco Chaguán, entonces vemos a un gobierno que hoy día no tiene ministro del Interior, tiene un ministro del Interior interino. Tenemos a un alcalde, un parlamentario, un senador que le están pidiendo al gobierno que haga otra cosa. Es decir, es lo que se conoce como un gobierno en este momento que al parecer no está gobernando ni siquiera su coalición. Eso es grave para la política chilena. Mira, Monse, yo voy a tratar de ver el otro lado de la cara de la moneda, porque seamos realistas. Esto es una democracia, y justamente el valor de la democracia es que podemos pensar distinto y justamente podemos hablar. Si no estuviéramos en democracia, muchos de nosotros nos tendríamos que andar escondiendo por miedos a represalias. Lo que sí creo es que es evidente que Chile tiene que evolucionar, y parte de esa evolución significa que de manera crucial hay que cambiar el sistema de pensiones. Yo le haría varios cambios.
Primero, no actuemos desde el populismo. El que diga, por ejemplo, que un sistema de reparto es viable, te está mintiendo. El sistema de reparto ha fracasado en el mundo. Entonces, necesitas cotización individual, pero necesitas un pilar solidario sólido y necesitas también ponerle coto, ponerle límite a cualquier utilidad. No puede ser hoy día, por ejemplo, que a veces hay gente que pierde dinero en su fondo de AFP y resulta que la administradora tiene grandes utilidades ese año. Perdón, o sea, hiciste un buen negocio para ti, pero un mal negocio para quien tienes que protegerle sus fondos. Entonces, claramente hay que hacer un cambio profundo del sistema, pero sin caer en el populismo de decirle a la gente que te tienes que ir a un sistema de reparto. Tal vez lo que hay que hacer es, a través de los impuestos generales, incluso terminando con la evasión escandalosa que hay en nuestro país, porque es una evasión escandalosa. Y creo que el director del Servicio de Impuestos Internos, y tú, Francisco, Heraldo, todos los que están en el Congreso, lo que debieran de hacer es una ley, y Natalia, una ley inmediata, perdón, lo que pasa es que yo no tengo pantalla al frente, no sabía. Lo que hay que hacer ahora es una ley urgente en que el director del Servicio de Impuestos Internos esté obligado a proteger el patrimonio fiscal de Chile, si es el principal recaudador de Chile. ¿Cómo va a ser que él pueda tener la potestad de estar generando perdonazos, ¿ya?, que finalmente significan sacarle plata a las políticas sociales del país? Eso el Consejo de Defensa del Estado tendría que tener la autoridad como para poder perseguirlo por las responsabilidades que implica. Yo creo que hay que cambiar la ley. Bueno, estamos escuchando al alcalde Codina, estamos acá por ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque se vota hoy día el segundo retiro en particular. Natalia, ¿qué va a pasar con las rentas vitalicias? Hay mucha gente que nos está escribiendo. Si nos pudieras ayudar con eso. Bueno, primero señalar que aquí lo que hay es un desgobierno que ni siquiera es capaz de presentar iniciativas en acuerdo con sus parlamentarios. Las reformas que ha planteado Francisco son del todo razonables, pero no tienen la profundidad necesaria. Aquí estamos entre la dicotomía entre modificar un sistema o hacer un cambio de modelo. Nosotros, desde la oposición, estamos optando por un cambio de modelo que incorpore un componente de solidaridad que hasta hoy día no existe. Y ahí estamos en una conversación que es de suma cero, porque el gobierno no está dispuesto a ceder en ningún punto. Respecto a las rentas vitalicias, hay dos propuestas. Una que es del diputado Ilavaca, que son personas que estén en renta vitalicia, por ejemplo, y que se le pueda dar un bono de 500.000 pesos, pero eso evidentemente es de iniciativa exclusiva del presidente. Ellos se comprometieron en algún minuto a plantearlo y todavía nosotros estamos esperando que esa reforma llegue. Pero hay otros proyectos, por ejemplo, el que propone que se pueda sacar el 100% de los fondos de las AFP en caso de una enfermedad terminal. Esa era una propuesta original y aquí yo debo decir y reconocer que el gobierno presenta una propuesta alternativa en cuanto a permitirle a las personas que se puedan retirar hasta un cierto porcentaje, no el 100%, y ahí estamos conversando a ver si podemos tener algún margen de negociación, que se pueda retirar un porcentaje, pero la gracia que tiene la propuesta del gobierno es que es con además seguro invalidez. Y esa es una propuesta que estamos discutiendo en la Comisión de Trabajo. Nosotros tenemos toda la apertura a poder conversarla, pero es necesario que respecto a las rentas vitalicias se cumpla el compromiso de este bono de 500.000 pesos que se le prometió a la gente, no a nosotros. Se le prometió a la gente porque ellos cuentan con esos recursos hoy día. Natalia, vamos a seguir conversando. Heraldo, la ruleta ha estado siempre marcándolo a usted, pero a la vuelta de la pausa vamos a seguir conversando y le damos la palabra a Heraldo Muñoz. Antes, Julio no tiene algo que decir. Tu hogar tiene muchas actualizaciones pendientes. Apúrate, que hoy es el último día del Cyber Easy, con muchos productos a precios realmente imperdibles para que puedas actualizar todos los espacios y personalizar tu hogar. Ingresa a easy.cl y disfruta de todas las alternativas que tiene Easy para los distintos estilos y con descuentos de hasta un 70%. Encuentra lo mejor en muebles, decoración, línea blanca, baño y mucho más. Recuerda, Cyber Easy en easy.cl. Easy renueva el amor por tu hogar.
Eso. Claro. Lo que pasa es que pasó tanto tiempo y ya me olvidé lo que iba a decir. Si el Flow Access o sistema de pensiones. Pero bueno, estamos hablando del sistema de pensiones. Yo lo que quería decir es que efectivamente lo que tenemos que hacer es ir hacia un nuevo modelo. Aquí sea un sistema de seguridad social, no lo que tenemos ahora. Y por cierto, nadie ha dicho que queremos ir a un sistema de reparto. De hecho, en el mundo, los países que imitaron a Chile con este sistema de capitalización individual están yendo todos en la dirección contraria. Y es verdad que los que tenían también reparto han ido a un modelo mixto. Eso es lo que queremos. Un modelo que signifique que las personas empiecen a recibir pensiones dignas a la brevedad. Por eso que hemos hecho este planteamiento al presidente de la República, que tenga un componente, por ejemplo, un paquete de equidad de género. ¿Cómo va a ser posible que las mujeres reciban en la mediana el 12% de su último sueldo? Eso es inaceptable. Y eso sucede porque muchas mujeres tienen muchas lagunas, porque tienen que asumir tareas no remuneradas. Por ejemplo, en una casa, ¿quién cuida a los adultos mayores dependientes? Si no son el 90% las mujeres que tienen que salir muchas veces del mercado de trabajo para ir a realizar esta labor no remunerada. Geraldo, entonces, tiene que haber que compense. Es que lo más curioso, un apunte, lo más curioso es que ustedes 4 están de acuerdo. La verdad es que están bastante de acuerdo en el sistema de pensiones, que tiene que ser mixto, por lo que entiendo. Entonces no entiendo por qué no se avanza. Pero quiero tomar algo que dijo Germán, que me parece muy importante. El techo para las ganancias de las AFP es fundamental. Y tenemos que ir a una reforma profunda del sistema tributario, a un pacto de justicia tributaria. ¿Para qué? Para los que tienen más, paguen más. Para tener la posibilidad de que se extienda la base de quienes pagan impuestos a la renta, porque ahí está la clave, el pago de impuestos directos. Para tener más impuestos verdes, para tener una economía verde, para sancionar a los que producen CO2 de fuentes fijas. En Chile es $5 por la tonelada. Debería ser $60 la tonelada. Incluso eso es lo que han recomendado instituciones internacionales como el Banco Mundial, tener más impuestos a los productos que deterioran la salud, tener incentivos de reducción de impuestos a las empresas que hagan innovación, aplicaciones en ciencia y tecnología, reducir el impuesto regresivo, que es el impuesto al IVA. Entonces necesitamos abordar el tema de la justicia tributaria como un elemento absolutamente fundamental, que es colateral a la reforma profunda del sistema de pensiones. El presidente dijo cirugía mayor, esas fueron las palabras del presidente, cirugía mayor para el sistema de pensiones. Hasta ahora la cirugía es bastante menor de lo que está proponiendo. No hay cirugía mayor por parte del gobierno en su propuesta para la reforma profunda del sistema de pensiones. Hay que hacer una pregunta corta. Haz la pregunta. Es que le quería preguntar que justo hay un problema con Francisco Chaguán en la conexión, pero a Natalia también, que es parlamentaria. Ahí está Francisco. ¿Cuándo van a decir, a ver, apenas hubo el estallido social, una de las primeras leyes que logró aprobar el Congreso fue el tema para bajar el costo de los medicamentos en Chile? Y lo celebró desde Juan Luis Castro, lo celebraron todos. ¿Cuándo lo vamos a empezar a notar? Porque de verdad los remedios están igual o más caros en este momento. Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando ahí. Yo creo que, perdón que ponga el tema, pero me llama muchísimo la atención que esto todavía no se nota. Y esto pasó hace un año. Sí. Entonces, esto que tú, y de hecho eso que tú estás diciendo, Montserrat, sí, Natalia, se ha levantado mucho en redes sociales. Nosotros hemos iniciado algunas acciones de fiscalización para saber qué es lo que está pasando, porque ya esa baja en los medicamentos se debió haber materializado a la hora de ir a comprar un remedio. Y lo que tú decías anteriormente en relación a la reforma de pensiones, esto que aquí en este panel estamos todos de acuerdo, pero volvemos a los fenicios. Porque este tipo de proyectos, por mandato de la Constitución, es de iniciativa exclusiva del presidente. Entonces estamos a foja cero, aunque esté toda la clase política. A toda la clase política de acuerdo, dijo Natalia, que de porque nuevo el mundo técnico también ha llegado a consensos importantes. El mundo técnico también ha llegado a consensos importantes. Interesante. Ahora sí, Julio, era mi duda de los medicamentos, la verdad. Verdad, senador Chaguán. Sí, primero es que esto va por 3 canales distintos.
Primero, efectivamente, la posibilidad que se aprobó el proyecto para que a través de Senamás, de la Central Nacional de Abastecimiento, se pudiera adquirir fármacos para que a su vez puedan ser vendidos o distribuidos a las farmacias a un menor valor, y eso finalmente pudiera tener un efecto en el acceso de los medicamentos mucho más económicos por parte de los ciudadanos. Este es un proyecto que establece tres etapas. La primera, efectivamente... Estamos con problemas de... Se nos congeló. Hoy día hemos estado con problemas. Hay que congelar el precio de los medicamentos. Ahí estamos. Es un mensaje divino, es un mensaje del Señor para congelar los precios de los medicamentos de una vez por todas. De una vez por todas. De hecho, en algunos países, quiero decir, algunos países capitalistas desarrollados, hay bandas de precios para los remedios. España es un caso, es decir, para los remedios que más compra y necesita la gente, se colocan, no se congelan como ahora en las imágenes, pero se ponen bandas de precio, es decir, que no puede subir más allá de un cierto monto. Y eso creo que es bien importante pensarlo a futuro. Bueno, sí, me gustaría explicarlo como miembro de la Comisión de Salud, que hay 3 vías en las cuales se está enfrentando el tema de la política de medicamentos. La primera política dice relación fundamentalmente, ahora me pusieron algo ahí arriba, pero no importa. La primera gran política dice relación fundamentalmente con la posibilidad de que Senamás pudiera distribuir a las farmacias con una, como bien dice Heraldo, con una banda de utilidad equivalente al 10%. Eso es un tema que está zanjado y establece 3 etapas, partiendo por las pequeñas farmacias, para luego evolucionar también a las grandes cadenas de farmacias y con sanciones drásticas a aquellas farmacias que, siendo abastecidas por Senamás, infringen justamente esa banda de utilidad que señala Heraldo. Primer tema. Segundo, estamos sacando del Parlamento el segundo proyecto que dice relación con la Ley de Fármacos 2, que está en la comisión mixta y que está, yo diría que en la última sesión, esperamos despacharla la próxima semana, que también establece la posibilidad de establecer una política nacional de genéricos. Es bueno recordar que en materia de genéricos, Chile tiene los países más bajos de América Latina en genéricos. En los productos de marca o innovación farmacéutica son los productos más caros. Y esto tiene que ir respaldado por una tercera medida que dice relación con el seguro de medicamentos. ¿Por qué los fármacos son más baratos en Argentina, por ejemplo, que en Chile? Aquellos que dicen relación con innovación tecnológica. Justamente, o farmacéutica. Justamente aquellos que dicen relación con, o que hay un seguro de devolución de parte del costo de bolsillo. Chile tiene uno de los países con mayor costo de bolsillo de medicamentos, justamente en América Latina, porque hay ausencia de medidas en este sentido. Y hay un proyecto. A ver? Tal cual. Pero hay un proyecto, con esto termino, hay un proyecto que ya logramos sacarlo, que dice relación con un seguro que va a permitir que no solamente en FONASA, y ahora esperamos que también se instale respecto a aquellos afiliados en ISAPRE, haya un seguro complementario incorporado que permita justamente la devolución de parte del importe en medicamentos. Son las 3 vías con las que estamos enfrentando. Por eso yo te quiero señalar que acá hay 2 oportunidades para el gobierno, 2 únicas: reforma previsional y reforma a la salud, que son únicas y que solo dependen en su velocidad, y comparto con Natalia, de la velocidad que le ponga el presidente de la República, porque son iniciativas exclusivas del gobierno. Así es, 12:41, a la vuelta entonces estará con su turno para hablar Germán Codina, alcalde de Puente, tratar este tema. A ver, nos quedan 3 minutos de programa, habíamos quedado pendientes con el alcalde Germán Codina estábamos planteando varios temas, reforma de pensiones, pero también el precio de los medicamentos, que aún la gente no lo nota. Usted tiene que elegir cómo usa estos 2 minutos y medio que le quedan, alcalde. Gracias, Monse. Y disculpen, pero quiero tomarlo porque nosotros mañana pasamos de transición a preparación en Puente Alto. Somos la comuna más poblada del país, 700.000 habitantes, y hemos implementado un sistema de trazabilidad que es muy importante para nosotros, que ojalá los vecinos nos colaboren, porque nos interesa que el transporte público no se transforme en un punto de riesgo de contagio de la pandemia. Es gratuito.